Es un motivo de agradecer al Padre porque cada mañana que despertamos nos podemos mover, podemos escuchar, podemos caminar. Creo que se nos ha hecho una costumbre cada una de estas cosas, el levantar nuestras manos, el despertar y ver ese rayito de sol que entra por la ventana y se nos hace una costumbre, pero saben mis hermanos que he aprendido en este tiempo a agradecer por cada una de las cosas que el Padre ha hecho con nosotros, por lo que veo, por su bondad, por su fidelidad, por su grande amor, porque me siento a la mesa y hay comida, porque mis hijos, mi esposo, mi madre, mi hermana, mis sobrinos, mis hermanos salen a sus diferentes actividades y regresan a casa. Entonces ahí es cuando nosotros vemos la bondad y la fidelidad del Padre para con cada uno de nosotros. Y pensaba en esta semana, oraba y pensaba que Yahweh es en gran manera bueno porque todos salimos y no dimensionamos de cuántos cuidados tiene Yahweh con nosotros y nosotros no lo vemos. Peligros, yo no sé si a alguno lo han querido atracar, si a mí, robar, si un bus se desvió por causa de que yo iba a pasar por ahí y Yahweh en su infinita bondad nos estaba guardando. Entonces, hermanos, vamos a orar y agradecer más que pedir en esta noche. Creo que es agradecer por la bondad y el amor, su fidelidad que el Padre ha tenido para con cada uno de nosotros. Padre, en esta noche te agradecemos, Rey, por tu bondad, por tu fidelidad, por tu grande amor, Yahweh, porque tú eres bueno, porque tú eres bondadoso, Rey de Reyes, porque no hay nadie como tú, porque tú, Yahweh, nos guardas, porque tú nos amas, porque tú nos levantas, porque tú cada mañana renuevas nuestras fuerzas y podemos, si hoy estamos aquí en pie, es por tu bondad, porque tú renovaste las fuerzas mientras dormíamos, porque mis hijos pudieron salir a trabajar, mi esposo, mis sobrinos, mis hermanos, mi madre, y llegaron con bien. Yo estuve en las actividades, mi hermana en las labores de la casa, y nos guardaste de todo mal y de todo peligro. Te agradezco, Padre, porque tú haces retroceder al enemigo por causa mía, por guardarme, por tu amor, por ese inmenso amor que nos tienes a cada uno de nosotros. Padre, entonces en esta noche yo te agradezco por todas las cosas, Yahweh, que nos das, por todo lo que haces y por todo lo que harás, mi amado mío, en el nombre de tu Hijo amado Yeshua. Amén y amén. Bueno, mis hermanos, y en esta noche vamos a ver un tema muy, muy bonito. Y yo le puse como título a la enseñanza, ¿qué tipo de árbol eres tú y cuál es tu fruto? Amén. Y entonces les voy a dar tiempecito a que ustedes busquen en la palabra, en la Biblia. Y vamos a buscar Lucas 6:43 al 45. Y mientras ustedes buscan, saludo a todos los hermanos que en esta noche se conectan, a todos los hermanos que están ahí conectaditos, a la hermana Luz, está la hermana Clara en el momento. Les saludamos y a todos los hermanos que vayan llegando. Es de alegría verles por acá conectaditos. Entonces, no sé si ya llegaron ahí, en su palabra, en las Biblias. Entonces dice en, en Lucas 6:43 y dice, no es buen árbol el que da malos frutos, ni árbol malo el que da buen fruto. Porque cada árbol se conoce por qué, por su fruto. Pues no se cosechan higos de los espinos, ni de las zarzas se vendimian uvas. El hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno, y el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo, porque de la abundancia de qué? Del corazón habla la boca. Amén. Vamos a tener este texto ahí y lo vamos a recordar porque mientras vamos a desarrollar el tema, la enseñanza, este texto es clave
para cada uno de nosotros en lo que el Padre nos quiere enseñar. Amén. Entonces, cuando en la escritura yo me encuentro con la palabra árbol o fruto, me gusta mucho. Y sobre todo cuando estas están haciendo referencia a nosotros y hacen nos comparan con los árboles o con los frutos, y bien sea un fruto bueno o un fruto malo. Y me gusta porque no solo nos muestra, nos compara, sino que también nos da como las consecuencias o el resultado de haber sido un buen árbol o un buen árbol, un mal árbol, o un buen fruto o un mal fruto. La escritura dice que de todo lo que nosotros sembramos, ¿qué? Eso vamos a recoger. Y entonces me ha parecido muy bonita esta enseñanza y lo que ha enseñado a mi vida, porque un día yo estaba orando en grupo con unas personas y una hermana empezó a orar y de ahí la importancia que nosotros le debemos dar a orar con entendimiento, a cantar y saber qué es lo que estamos cantándole al Padre. Y esta hermana empezó a orar y cuando ella empezó a orar, ella decía que fuéramos como el árbol de olivo. Y yo en medio de la oración, yo seguí orando, pero yo me detuve y yo dije, bueno, ¿y por qué estoy orando yo? Porque, ¿cuáles son las características del árbol de olivo? Y entonces, cuando ya me fui a mi casa, yo empecé a investigar y abrí en Google, usted sabe que Google todo lo enseña. Y yo fui allí y allí empecé a investigar sobre qué era el árbol de olivo y cómo una cosa nos lleva a la otra. Entonces no solamente empecé a ver el significado de qué era el árbol de olivo, sino también me llevaba a mirar que los árboles dan frutos y que había una cantidad muy extensa de variedad de árboles. Y como dato curioso en esta noche, dice, y empecé a leer, y dice que un proyecto internacional liderado por investigadores de la Universidad de Bolonia ha cifrado en 73.300 el número de especies de árboles que existen actualmente en la Tierra y que 9.000 de ellas aún están por descubrir. Y en todo lo que empecé a mirar me empezó a impactar mucho, y así como nos enseñaba Daniel todos estos días, semanas atrás, vamos a empezar a discernir y a relacionar lo del Rúa con lo de qué, con lo del Rúa. Entonces en esta noche necesito que estemos muy concentrados y entonces empecé a mirar los cuidados de los árboles frutales, y entre tantas especies que hay están los árboles frutales. Hay árboles, ustedes saben, hermanos, que hay árboles que dan frutos, hay árboles que definitivamente no dan frutos, otros que dan frutos pero que no los podemos consumir, y hay algunos que incluso son venenosos. Entonces cuando yo me voy y empiezo a mirar todo esto, entonces dice que el cultivo de los árboles frutales requiere de una serie de técnicas y cuidados que deben desarrollarse de la manera correcta para obtener el objetivo deseado, la obtención del fruto en buena cantidad y con la calidad deseada. Entre las técnicas destacadas que debemos desarrollar tenemos, primero, la fertilización. Segundo, y esté muy atento a cómo nosotros debemos cuidar un árbol que da fruto, porque así recuerden, hermanos, que somos comparados como ¿qué? Como árboles y como fruto. Y dice que debemos tener en cuenta la fertilización, la poda, la multiplicación o reproducción, la protección fitosanitaria. Creo que este término muchos dirían, sé más o menos qué es fertilización, sé qué es poda, sé qué es multiplicación y producción, porque la misma palabra como que lo dice, pero la protección
fitosanitaria no estoy como muy familiarizado con el término, pero les voy a decir que este término es elimina los microorganismos o infecciones que atacan a los árboles frutales. Entonces me sorprendí, dije, vea, a los árboles también les da ¿qué? Infecciones. Y por último está en en el cuidado que debemos tener con los árboles frutales, la recolección, que esto tiene que ver con la recogida del fruto final. Entonces vemos que independientemente, mis hermanos, de cuál sea el tipo de árbol, no podemos desconocer la importancia de ellos. Ellos nos dan madera, nos ayudan a mantener al aire limpio y nos dan variedad de frutos. Al tener presente esto, nos debe de llevar a pensar en esta noche, mis hermanos, qué árbol somos y qué tipo de árbol y qué tipo de fruto estamos dando. Entonces, cuando yo me voy allá al significado en el hebreo me dice que es una palabra que significa, el árbol significa etz, que su significado, para no ahondar mucho, pero para que tengan como claridad sobre qué es árbol, dice que el árbol es firmeza, fortaleza y enlazar. No pierdan de vista este significado, lo que significa, porque tiene que ver mucho con la enseñanza. Entonces, cuando nosotros vemos esto, vemos que el árbol nos permite ver unas cualidades como cómo pasa el tiempo, que, que él puede estar expuesto a las condiciones más intensas de calor, hay como lluvias, estaciones y las alteraciones de una gran fauna, y siempre se mantienen erguidos. Esa es una de las características del árbol. Cuando yo me voy a la palabra y empiezo a mirar y a ahondar más en el tema, encuentro que cuando la palabra se está refiriendo a árbol, entonces ahí dice que el árbol es que un refugio, que también es símbolo de fertilidad, erguido hacia el cielo, que es profundamente arraigado al suelo, que el árbol es también el símbolo de una persona sabia que respeta la tierra y mira a Yahweh, útil, precioso. El árbol sirve diariamente al ser humano y presta innumerables servicios. Amén. Y ya teniendo claro qué significa árbol, vamos a mirar qué fruto significa en el hebreo perí, que significa fructífero, fruto, galardón, descendencia, rama y sementera. Y cuando la palabra se refiere a fruto, en la Biblia, el fruto simboliza el resultado de la ganancia de una obra. Simbólicamente el árbol representa al hombre y su fruto sería la palabra profética que proporciona la inmortalidad a quien la recibe. Amén. Ya teniendo claro como estos conceptos, entonces yo me fui y en esta noche tomé, les dije que había tomado que hay mucha variedad de árboles. ¿Quién recuerda cuánta variedad de árboles hay? De 600,000 y hay 9,000 por descubrir. Entonces, como esta noche vamos a aplicar todo al RUA, entonces yo empecé a mirar y empecé también a investigar acerca de los diferentes tipos de árboles y sus frutos. Se pueden encontrar que existen 5 clases de frutos, que hay alrededor de 665 tipos de árboles, que unos se dan por la siembra y que otros se dan por un injerto. Entonces, mientras yo empecé a desarrollar la enseñanza, y cuando yo me empecé a ahondar, porque orábamos que fuéramos como los árboles de olivo, que fuéramos como la palmera, entonces yo empecé a estar como inquieta, porque yo decía, ¿por qué oramos así? ¿Por qué decimos?
Y me gustó cuando yo fui al árbol de olivo, para no dejarlos de pronto inquietos, porque mencionaba el árbol de olivo. Y el árbol de olivo tiene una característica, unas características muy bonitas, y es que si nosotros cortamos una rama del árbol de olivo, salen 5. Que si el árbol de olivo se corta y se deja una raicita por ahí, él vuelve y sale. Que si al árbol de olivo le tiran piedras y empiezan a tirarle muchas piedras y le caen piedras, hermanos, el árbol de olivo no se ahoga. El árbol de olivo empieza su raíz a envolverlas y el árbol de olivo empieza a ser más fuerte. Dice que el árbol de olivo incluso soporta quemas. Cuando en el bosque se quema y está el árbol de olivo, si queda una raíz, él vuelve y sale, vuelve y brota. Y entonces a mí me pareció bonito este tema y yo dije, ay, de razón la hermana oraba que fuéramos como árbol de olivo. Y después fui a mirar por qué orábamos que fuéramos como la palmera. Y dice que la palmera tiene raíces muy profundas en la tierra y que puede venir tempestades, huracanes, y que la palmera empieza a moverse de un lado para otro, pero que difícilmente es un árbol que aunque venga un tsunami se puede arrancar. Entonces yo empecé a pensar y ahí fue que empecé a preparar este tema y empecé a decir, ¿yo a quién me parezco? ¿Yo qué árbol quiero ser? Y empezó a surgir muchas preguntas de qué persona, de qué hija era yo delante del Padre. Y me empecé a cuestionar. Y créanme que en todo ese cuestionamiento hubo momentos que me he tenido que ir a arrodillar, a orar. En unas pido perdón, en otras pido solamente bondad, en otras le he pedido al Padre que me ayude, porque veo que, que a mi edad me ha faltado mucho. Y todo esto me ha llevado a cuestionarme y a autoevaluarme en mis actitudes, me ha llevado a evaluarme en mis comportamientos, en cómo miro, en cómo hablo, en cómo pienso, en cómo deseo. Y empecé a estar más cuestionada cuando empecé a mirar los diferentes árboles y sus frutos. Y saqué 5 de ellos y vamos a mirar, yo no sé, Yehezquiel, si puedas mirar ahí la primera imagen, que es como un durazno, y ese fruto, me dice si ya lo tiene listo, ¿sí? Y ese fruto, si ustedes lo pueden observar ahí, se llama árbol de fruto tierno y hueso en su interior. Y dice que este fruto es carnoso, obtenido de estos árboles se denomina de forma más técnica la drupa. La semilla de estos frutos se encuentran en el interior del hueso. Y en estos, Yamín, estábamos Yemima y yo sentadas y compramos durazno. Y Yemima me dijo, mamá, tú sabes que esta semilla, que si tú ahondas en esta semilla es venenosa. Y yo le dije, hija, yo no sabía eso. Y yo ya venía haciendo el estudio semanas atrás y yo decía, ay, hija, ¿cómo así? Y eso también me llevó a pensar, si yo soy una semilla, ¿qué semilla soy? Si yo soy aquella semilla que da vida a otros, que si llegara a germinar da vida y ese fruto puede levantar a otros o los puede matar. Hermano, muchas veces nos debemos preguntar si nosotros con lo que sale de nuestros labios edifica a otros, si lo que sale de nuestros labios ayuda a otros o simplemente los mata, como la fruta, como la semilla de esta fruta. Hay una segunda fruta, un segundo árbol que es el árbol de fruto tierno y pepita en su interior. A mí me gusta hacer
muy didáctica, soy muy de imágenes como para entender. Y en esta clasificación de árbol de fruto tierno y pepita en su interior están algunos ejemplos y estos son los árboles frutales, son el ciruelo, aquí entra el olivo, el mango o el albaricoque. No sé si ustedes lo conozcan, pero ahí para darles un ejemplo, ese es el mango, la fruta que más conocen. Hay un tercer árbol y es los árboles de frutos tiernos considerados los exóticos. Y de estos hay gran variedad. Algunos ejemplos de estos árboles serían todos los cítricos, como la naranja, el limonero o el pomelo, y otros como la higuera o la papaya. Entonces, cuando yo empiezo a ver todo esto y no me detuve en el mango, y entonces yo empecé a mirar el mango y yo empecé a mirar como los beneficios que tenía el mango. También empecé a mirar los beneficios que tienen los cítricos en nuestro cuerpo. También hay un cuarto árbol que son los frutos secos, y ahí entraría los frutos derivados de estos árboles llegan de estos árboles llega encerrado en una especie de cápsula. Yo no sé si es que él ya puso la imagen, que son como metidos en una cáscara, y estos son las nueces, el castaño, las castañas o el roble. Y en otros países dicen bellotas. Y hay un último que me llamó aún más la atención, que son los árboles frutales con los falsos frutos. Y ahí los podemos ver. Y entre estos árboles existen muchos puntos de discordia sobre estos árboles, cuyas características principales desde el punto de vista culinario es la producción de frutos secos. Sin embargo, a nivel botánico son considerados frutos carnosos cuya parte externa se seca con el paso del tiempo y cuyo nombre más técnico son las trimas. Entonces, allí lo estamos viendo y ahí también me detuve, porque el solo nombre lo decía, árboles frutales ¿con qué? Con falsos frutos. Y ahí volví, me detuve y yo dije, ¿yo soy un fruto falso o soy un fruto verdadero? Y el propósito, mis hermanos, creo que del Padre en esta noche, más que yo darles una clase de todos los árboles, de botánica, de todos los árboles y los frutos que hay, es que reflexionemos en esta noche. Y no solo ustedes, sino yo, porque yo creo que cuando uno enseña la palabra, soy una convencida de que nos tiene que enseñar primero a cada uno de nosotros, que esa palabra tiene que hacer algo en nuestras vidas. Amén. Amén. Entonces, ahorita no pierdan de vista, les voy a leer el primer versículo que vimos, que estaba en donde, en Lucas 6:43, ya viendo todo lo que vimos al 45, y dice, no es buen árbol que el que da malos frutos, ni árbol malo el que da buen fruto, porque cada árbol se conoce por su fruto, pues no se cosechan higos de los espinos, ni de las zarzas se vendimian uvas. Bueno, y ahí sigue diciendo, Yahshua enseñaba que un árbol se conoce ¿por qué? Por sus frutos. Entonces, ¿qué esto nos debería a llevar a pensar? Si estamos dando el fruto correcto. Amén. Entonces, ya viendo todo esto, vamos a ir a las escrituras nuevamente y vamos a abrir en Jeremías 17, 7 al 8. Y dice, bendito el hombre que confía en Yahweh y cuya confianza es ¿quién? Yahweh. Porque será como el árbol plantado
junto a las aguas, que junto a la corriente echará sus raíces y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde y en el año de sequía no se fatigará ni dejará de dar fruto. A mí me gusta mucho, hay un texto, no sé si ustedes lo saben, y hay un texto también en la Torá muy similar, que es el Salmo 1, y vamos a ir allí para tener una mayor claridad y que nos quede como grabado en el corazón hoy. Y les voy a leer solamente el versículo 3, porque ustedes como ejercicio en esta noche van a leer el 1 y el 2, me van a ayudar. Y dice el 3, será como árbol plantado. Cuando aquí se está refiriendo a ese árbol, es que es firmemente plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae. En otras versiones dice no se marchita. En todo lo que hace, ¿qué? Prosperará. Aquí, ¿a quién le está hablando? Aquí nos está hablando a nosotros. Y nosotros casi siempre nos centramos como, a veces somos como muy facilistas y nos centramos solo como en lo bonito que nos habla la palabra y dice, ay, oramos y seremos como árboles plantados junto a corrientes de agua, y nos detenemos ahí. Pero yo quiero que ustedes me ayuden, porque para nosotros poder ser árboles plantados junto a corrientes de agua hay unas condiciones. Y esto me llamó la atención y quiero que vayamos al versículo 1 y 2. ¿Qué dice el 1? Bienaventurado el hombre que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Yahweh está su delicia y en su ley medita de día Y de noche. Amén. Yo creo que es un texto que hemos leído y como vemos aquí está en Jeremías y aquí vuelve y lo repite. ¿Cuál es la primera condición para hacer ese árbol junto a corrientes de agua? La primera, ¿cuál es? La primera, que no anduvo en consejo de malos. La segunda, ni estuvo, ¿qué? En camino de pecadores. Miren bien. La tercera, ni en silla de escarnecedores, ¿qué? Se ha sentado. Que en la ley de Yahweh o que en la instrucción de Yahweh está, ¿qué? Su delicia. Esa sería una cuarta. Y una quinta. Y en la instrucción, en la ley de Yahweh, medita de qué? De día y de noche. Yo no sé cuántos se han puesto y se han detenido a pensar que el ser árboles buenos y dar buen fruto cuesta. Creo que a veces oramos y decimos, sí, Señor, haznos así, pero se nos olvida la otra parte y que es una responsabilidad que tenemos como creyentes, como hijos del Padre, que primero nos debemos de cuidar de qué, de que no puede, de ese consejo de los malos. Y aquí hoy quiero, mis hermanos, centrarme, porque yo no sé, hermano, usted a quién pide el consejo. Yo no sé, mis hermanos, usted a quién va y le cuenta sus problemas. Yo no sé usted en quién deposita su confianza. Yo no sé, hermanos, si usted comparte lo que comparte el mundo, si anda como creyente y usted hace una diferencia entre la música que ellos escuchan, cómo se comportan, cómo se visten, cómo usted habla y se comporta, o simplemente usted puede pasar en medio de ellos y no hacer la diferencia. O si usted también se sienta a escarnecer de otros. Porque a veces, mis hermanos, queremos ser árboles muy buenos y frutos muy buenos, pero se nos olvida que de cada palabra
que sale de nuestra boca, Yahweh tiene cuidado. Y sí que la palabra nos advierte cuando nosotros escarnecemos a otros, cuando nos sentamos. Dice que solamente no se mata cuando nosotros cogemos un arma y matamos a otro. No, la palabra nos enseña que nosotros podemos matar a otro ¿con qué? Con las palabras. Yo no sé, hermanos, si usted desde que se levanta hasta que se acuesta, su delicia es Yahweh. Yo no sé cuál es su delicia. Yo no sé si su delicia está en ir y buscar su palabra. Yo no sé si su delicia es ir y orar. Yo no sé si su delicia es ayunar. Yo no sé si su delicia es sacar a tiempos a solas con el Padre y exaltarle. Si usted hoy se levantó y dijo, yo quiero alabarte, Yahweh. Si usted hoy se levantó y oró, o si usted pasa días, semanas, meses sin leer la escritura, sin meditar en ella, sin orar. Mira, hermano, cuando nosotros perdemos de vista al Padre, nosotros empezamos a ¿qué? Andar en consejo de los malos. Cuando nosotros perdemos de vista al Padre, empezamos a comportarnos como pecadores y empezamos a ser iguales que el mundo. Y empezamos sin darnos cuenta a sentarnos con los pecadores, Cuando yo pierdo de vista ya mi delicia, no es su presencia. Cuando yo iba y oraba, cuando yo iba y simplemente me arrodillaba para sentirlo, sin pronunciar palabra. Y, y yo no sé si usted y yo meditamos de día y de noche en su palabra. Entonces, por eso hoy les decía que apliquemos todo al Rúa. Y por eso el título de este mensaje. ¿Qué clase de qué? ¿De árbol eres? ¿Cuál es tu fruto? Muy bien, amén. Entonces, cuando yo me voy a las escrituras, vamos a buscar, mis hermanos, en, en Jeremías 17, 7 y 8. Y la palabra, aquí la palabra, bueno, yo pienso que la palabra es un manual de vida, una instrucción. Y aquí en la palabra vamos a encontrar claramente, y usted y yo esta noche nos vamos a dar cuenta qué tipo de fruto debemos dar. Y dice Jeremías 17, 7 y 8, bendito el hombre que confía en Yahweh y cuya confianza es ¿quién? Yahweh. Porque será como qué, como el árbol plantado junto a las aguas, que junto a las corrientes echará sus raíces y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde y en el año de sequía no se fatigará ni dejará de dar fruto. Mis hermanos, pues la palabra es clara y nos enseña que para ser un buen árbol y dar buen fruto, sin importar el tiempo, así sea tiempo de sequía, para dar un buen fruto, necesitamos siempre colocar ¿qué? Nuestra confianza en Yahweh. Por eso les hablaba ahorita de la importancia que es que nosotros estemos orando, que estemos buscando. Mire, si usted a una planta le deja de echar agua, ¿qué pasa? Se seca. Si a usted a una planta la pone todo el tiempo al sol, ¿qué pasa? Se seca. Si usted a una planta la pone todo el tiempo a la sombra, ¿qué pasa? Se seca. ¿Por qué? Porque como creyentes y hijos del Padre, aquí alguien decía, dependiendo, sí, mis hermanos, y así somos nosotros. Nosotros somos plantas y todas las plantas, nosotros todos no somos iguales. Y por eso la palabra nos, nos hace esa comparación de que somos como árboles, como fruto, porque dependiendo de cómo sea usted, usted va a florecer.
Si usted todo el tiempo está buscando la palabra, usted va a estar ahí hablando de la palabra. Si usted todo el tiempo está cantando, está orando, exaltando al Padre, créame, hermano, que no le voy a decir que no tendrá pruebas. Mire, a mí me pasa que cuando más oro, soy más probada con mi carácter. Y cuando, hermanos, digo, quiero contestar y resulta que me di a entender otra cosa y ofendí, créanme, hermanos, que el solamente estar ahí orando, esto me tiene que redarguir todo el tiempo. Porque cuando yo no oro, yo no estoy ahí, mis hermanos, cuando yo no riego mi planta con oración, con esa exaltación diaria, hermanos, créanme que yo ni me daré cuenta cuando tengo una mala actitud, cuando hablo mal, ni siquiera me voy a dar cuenta si Yahweh volteó su espalda y no me mira más. Cuando yo, hermanos, no riego mi planta, créanme, hermanos, que yo me voy a empezar a morir. Y por eso la palabra es clara y nos enseña que el ser un buen árbol y un buen fruto, sin importar el tiempo, así sea tiempo de sequía para dar un buen fruto, necesitamos siempre colocar una exigencia que hace el Padre, es colocar siempre nuestra confianza ¿en quién? En Yahweh. Y solo cuando colocamos nuestra confianza en Él y nos apoyamos en Él, daremos buenos frutos. Pero cuando hacemos todo lo contrario, nuestro fruto no será el mejor. Y una de las condiciones que es, ¿cuál es? Poner nuestra confianza en Yahweh. Vamos a ir ahorita a Jeremías 17:5. ¿Qué le pasa al hombre cuando se apoya en su propia confianza? Y dice así, así ha dicho Yahweh, maldito el hombre que confía en el hombre y pone carne por su brazo, aquel que se apoya en su propia fuerza y su corazón se aparta de Yahweh. Será como la retama, el arbusto, que no produce fruto en el desierto y no verá cuando viene el bien, sino que morará en los sequedales, en el desierto, en tierra despoblada y deshabitada. Y a mí me pareció muy tremendo este versículo, este pesú, porque categóricamente aquí le está diciendo al hombre que es que maldito. ¿Por qué? Por confiar en sí mismo, que es maldito aquel que confía en su propia fuerza y aparta su corazón de Yahweh, y que lo único que espera es ser un ¿qué? Un arbusto en el desierto, que morar en sequedales de tierra despoblada y deshabitada, y por lo tanto nunca dará un buen fruto. Entonces, miren, mis hermanos, que cuando nosotros nos apoyamos en nuestra propia confianza, así empezamos a estar delante del Padre. Y por lo tanto nunca dará un buen fruto. Esta verdad nos debe de llenar de temor. Y nunca descuidar. Pues recordemos lo que dice la palabra en Jeremías 17, 9 y 10. Les voy a dar tiempo ahí en Jeremías 17, 9 y 10. Y cada vez que yo me iba adentrando en el tema, más temor me iba dando, porque, por ejemplo, aquí en Jeremías dice, engañoso es el corazón más que todas las cosas, y perverso, ¿quién lo conocerá? Pero si hay quien lo conozca, y dice, yo Yahweh, que escudriño la mente, que pruebo el corazón, para dar a cada uno según qué, su camino, según el fruto de sus obras. Entonces aquí, hermanos, no podemos olvidar la condición de nuestro corazón. Creo que del corazón dice la palabra que del corazón mana ¿qué? La vida. Entonces nosotros no podemos engañar a Yahweh, y cada día debemos escudriñar ¿qué? Nuestra mente, nuestro corazón, y Él me dará según ¿qué? Mi camino y fruto de mis obras. A Él no puedo engañar. Por eso, para dar un buen fruto necesito siempre apoyarme ¿en quién? En Él, y colocar mi confianza.
La palabra, mis hermanos, está llena de muchos consejos donde me dice cómo ser un buen árbol, un buen fruto. Y nosotros, mis hermanos, si la palabra, si, si nosotros, nuestras vidas no están cimentadas en la palabra, difícilmente nosotros podemos ser un buen árbol, difícilmente vamos a llegar a florecer. Y hay, no sé si ustedes conocen árboles que primero florecen como el mango y después ¿qué? Y después dan su fruto. Y yo no sé, mi hermano, si usted en esta noche solamente quiere florecer o quiere dar frutos. O usted quiere, así como dice nuestro hermano aquí, Yehezquiel, se quiere ver solo bonito y nada de frutos, porque sabe, mis hermanos, si nosotros no damos frutos, ¿cómo entraremos al reino de los cielos? Si no damos frutos, si solamente queremos ser una apariencia. Y aquí en este versículo veíamos que engañoso es el corazón, pero que Yahweh ¿qué? Escudriña no solo la mente, sino que también escudriña ¿qué? El corazón. Y vamos a ver aquí en Gálatas 5:22. Vamos a buscar en Gálatas 5:22. Me dice cuando ya hayan llegado. Amén. ¿Ya llegaron? Y vamos a leer Gálatas 5:22 y 23 y dice, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo. Vamos a estar muy pendientes a esto, porque una cosa va unida con la otra y dice, mas el fruto del Espíritu o del Rúa es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Tales cosas, contra tales cosas no hay ley. Amén. Entonces, mis hermanos, todo esto, una cosa lleva a la otra. Para que se vea un fruto en nosotros, se hace necesario que yo tenga una buena relación con quién, con los demás, conmigo mismo. Y esto solo se logra, mis hermanos, con la oración, con el ayuno, con leer la palabra y poniendo por obra ¿qué? Poniendo por obra ¿qué? Su palabra. Entonces a veces queremos tener una buena relación ¿con quién? Solo con Yahweh. Y creemos y nos enfrascamos ahí. Y nos volvemos religiosos, nos volvemos hasta fanáticos. Y solamente queremos tener una relación con el Padre. Y creemos que ya nuestro arbolito está bonito porque tiene flores, porque se ve hermoso floreciendo, porque yo oro, porque yo ayuno, porque yo leo la palabra, pero no tengo en cuenta que mi relación con los hermanos. Entonces, cuando nosotros hablamos de ser árboles plantados junto a corrientes de agua, implica todo esto. Amén. No solo tener una relación con Yahweh, yo tengo que tener una relación conmigo misma, examinarme todos los días mi corazón. Porque si yo no me examino, hermanos, mire, nosotros con el recorrer del tiempo, de la vida, uno se da cuenta que viene con heridas del pasado. Y uno dice, pero ¿por qué no avanzo? Heridas desde la niñez, ¿y por qué no avanzo? Entonces ahí es cuando yo tengo que mirar mi relación conmigo misma. ¿Cómo está este corazón? ¿Qué tengo? ¿Qué guardo yo ahí? Y cuando yo revise mi relación aquí conmigo, yo creo que seré sana para tener una buena relación con los demás. Porque cuando mi corazón no está bien, yo no puedo pretender tener una buena relación con mis hijos, con mi esposo, con mi mamá, con mis sobrinos, como tía, como hermana, porque del corazón mana ¿qué? La vida. Y si de aquí depende todo, hermano, créame que yo no podré ser aquella que reflejo amor a los demás,
El gozo no va a estar en mí, la paciencia, la amabilidad, que trato bien a los demás, que mi confianza está puesta en Yahweh, que las personas pueden ver que yo soy una persona humilde, que controlo los malos deseos. Todo esto nos debe llevar a pensar y replantear muchas cosas y pensar cómo nos estamos conduciendo delante del Padre. Vamos a mirar, ya para terminar, Lucas, vamos terminando, sí, Lucas 3:9, y dice, y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto, ¿qué? Se corta y se echa ¿en dónde? En el fuego. Como siervos no podemos seguir claudicando entre dos pensamientos. Y a veces decimos, no, eso es terrorismo que ustedes siembran. No, mis hermanos. Creo que nosotros en esta noche nos debemos conducir con temor y temblor, revisar nuestras vidas, revisar qué pensamos, qué deseamos, qué hay aquí en el corazón, si realmente la prioridad es el Padre, si realmente yo soy un árbol seco, soy un árbol que va a dar fruto o soy un árbol que solamente va a florecer, pero dice que, que, que no será un árbol, dice que ahí Daniel, por favor me buscas el salmo, creo que sigue diciendo el salmo donde dice, seremos como árboles plantados junto a corrientes de agua, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Pero ahí es una advertencia donde dice, ¿cómo dice? Sigue diciendo ahí, Daniel. El, y dice, y no así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. Entonces, mis hermanos, yo no sé qué árbol quiera ser usted. Y quiero terminar. El mensaje de esta noche se titula ¿qué tipo de árbol eres tú y cuál es tu fruto? Y yo quiero terminar con otra pregunta. ¿Qué árbol quieres ser y qué fruto quieres dar? Si quieres ser aquel árbol de fruto tierno y de hueso en su interior, o quieres ser aquel árbol de fruto tierno y pepita en su interior, o quieres ser considerado como aquellos árboles exóticos o árboles con frutos secos. Y si usted lo acomoda al rúa, hermano, yo creo que es de esta noche ir a examinarnos cada uno. O quiere ser aquellos árboles frutales con falsos frutos. Entonces, mis hermanos, los quiero dejar en esta noche con esta pregunta: ¿qué árbol quieres ser y qué fruto quieres ser? Y es bueno, mis hermanos, que oremos, que nos examinemos, que tengamos presente que debemos solamente una buena relación con Yahweh, sino que tengo que tener una buena relación conmigo mismo, con los demás, primeramente con Yahweh, y que si yo no tengo muchas cosas resueltas aquí, en este corazón, no, hermano, créame que no vamos a avanzar. No seremos esos árboles junto a corrientes de agua que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae. Amén. Entonces, mis hermanos, vamos a orar y le vamos a pedir al Padre en esta noche que nos ayude, porque el hecho, mis hermanos, que nosotros vengamos a una congregación, leamos la palabra, oremos, ayunemos, eso no nos va a eximir de que tengamos luchas, de que tengamos pruebas, de que cada día sea para nosotros una batalla. Pero saben, mis hermanos, en este recorrer he aprendido que si nosotros depositamos nuestra confianza en el Padre, yo sé que Él nos ayudará. Que si, dice la palabra que los jóvenes flaquean y caen, pero ¿qué? ¿Qué dice la palabra sobre eso? Pero los que esperan en Yahweh, ¿qué?
tendrán nuevas fuerzas. Y creo que este versículo no es solamente para los jóvenes, flaquea el joven, flaquea el anciano, flaquea el adulto, flaquea el niño, pero que Él sea nuestra fuerza. Entonces vamos a orar en esta noche y le vamos a decir: Padre, te agradecemos, Rey, por tu palabra. Te agradecemos porque tu palabra es ese manual de vida que nos enseña cómo nos debemos conducir para agradarte, para poder lograr esa salvación y tener la vida eterna, Rey. Y en el nombre de tu Hijo amado Yeshua, en esta noche, mi Rey, yo te suplico, yo no sé cuántos hermanos están luchando por ser un buen árbol, por dar un buen fruto, pero se levantan y así como el Elías Shaul decía: cuando quiero hacer lo bueno, hago lo malo. ¿Cuántos se pueden confundir en medio de mucha gente y no pueden marcar la diferencia? Yo no sé cuántos jóvenes van a la universidad o van al colegio y están luchando por ser diferentes, pero les da pena, Rey. Yo quiero, Padre, rogarte en esta noche que si es al niño lo ayudes, que si es al joven le ayudes, que en sus debilidades, al anciano, al adulto, Padre, que nos ayudes a cada uno para que, Padre, de verdad podamos ser aquellos frutos que tú quieres que seamos, que no nos quedemos, Padre, quizás como un bonsái que solamente sirve para adornar, o quizás como aquel árbol que dio sus flores, pero que no llegó a dar fruto. Padre, yo quiero ser el mejor fruto y yo sé que muchos luchamos por ser mejores, por tener una buena relación contigo, pero quizás en el camino nos hemos perdido, Rey, y hemos, Padre, perdido de vista que tengo que tener una relación buena no solo contigo, sino conmigo misma, para tener una buena relación con los demás, para ser aquel árbol que alimenta y no aquel fruto que da el árbol y no envenena, sino, Padre, que levanta, que quizás muchos frutos nos dicen: coman esto para que les sirva para la digestión, otros para que simplemente les suba o les baje la presión. Este fruto sirve, Padre, para que baje los triglicéridos o el azúcar, aquellos que son diabéticos, Padre. Yo no sé en el RUA cuántos de nosotros tenemos, Padre, estamos diabéticos, otros somos, Padre, raquíticos, otros están, Padre, con la hemoglobina bajita, entonces su RUA es bajito. Yo no sé cuántos, Padre, tengan, Padre, el rúa tan bajito que no se levantan a orar, pero yo te pido que aquellos que no tienen fuerzas hoy tú des nuevas fuerzas, Padre, para buscarte, para volver a tener una relación contigo, para poder buscar tu palabra, para poder intimar contigo allí en los secretos, Yahweh. Yo te ruego por cada uno de mis hermanos, por aquellos que luchan con las diferentes luchas, con la sexualidad, quizás con su carácter, Yahweh, con el no decir mentiras, con ser verdaderos, o quizás con quedarse callados. Padre, por favor, yo te pido que nos ayudes. Padre, solos no podremos vencer los diferentes retos que día a día se nos presentan, a unos en la universidad, a otros en el trabajo o a otros en casa, entre esposos, entre familias. Yahweh, yo te ruego, ayúdanos. Padre, nosotros somos unos necesitados de ti. Nosotros te necesitamos, soberano Padre, para poder, Yahweh, avanzar en esta tierra, para poder ganarnos aquella salvación. Nosotros solos, Yahweh, no podemos hacer nada. Tendremos malas actitudes, miraremos mal, hablaremos mal, y cuando menos pensemos, Yahweh, seremos uno más. Y tú no quieres eso. Tú quieres, Padre, que nosotros marquemos la diferencia donde quiera que vayamos, mi soberano, que seamos frutos, Padre, que seamos esos buenos frutos delante de tu presencia, que podamos reverdecer como aquel árbol, como la vara de Aarón. Y aunque vengan las más fuertes tormentas, amado mío, pueda ser como la palmera, Yahweh, que aunque venga el viento recio y fuerte, ella se malea de un lado para otro, pero no es arrancada. Que mi cimiento sea tu palabra, Rey, que yo pueda estar parado en la roca que es Yahshua, que mi árbol pueda ser como aquel árbol de olivo, Padre, que da
que da, Padre, fruto. Padre, de este árbol sale el aceite y para poder salir el aceite tiene que ser machacada. Yo no sé cuántas veces tú has tenido que ser machacado o machacada y no te has podido levantar, pero hoy Yahweh tiene una palabra nueva para cada una de nosotros, una esperanza que levanta a aquellos que están caídos. Él es nuestra esperanza cuando cada uno de nosotros depositamos la confianza en Él. Yo no sé tú, como ese árbol de olivo, cuántas ramas te quitaron. Yo no sé, pero ten la esperanza que si tú tienes la confianza y te paras hoy como el árbol de olivo, aunque seas cortado, aunque haya una raíz, la esperanza está en que mi árbol volverá a crecer, que saldrán 5 ramas más si fue cortada una. Entonces, Padre, ayúdanos porque queremos volver a reverdecer como la vara de Aarón. Yo te pido, Padre, que nos ayudes y no nos dejes, amado mío, porque somos frágiles, Padre, pero que hoy pueda decir el débil, fuerte soy, porque mi confianza es Yahweh, Yahweh de los ejércitos, el fuerte y valiente. Te agradezco, Padre, te agradezco por hablarnos en esta noche, mi Rey, en el nombre de tu Hijo amado Yahshua. Amén y amén. Bueno, bendiciones, mis hermanos. Nos estaremos viendo el sábado, el viernes, perdón, con la ayuda del Padre. Muchas bendiciones, hermanos. Bendecido el hombre que no anduvo en consejo de malos, ni en camino de pecadores, sino que en la Torah de Yahweh está su delicia, y en su Torah susurra de noche, susurra de Yom, susurra de noche, susurra de Yom. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto en su tiempo, todo lo que hace prosperará. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto en su tiempo, todo lo que hace prosperará, y todo lo que hace prosperará. Bendecido el hombre que no anduvo en consejo de malos, ni en camino de pecadores, sino que en la Torah de Yahweh está